Tenga usted muy buen día. Claudia Méndez Ruiz es mi nombre y sea usted bienvenido a este su segmento Gotitas de Miel, por supuesto por Vea Canal. Qué alegría podernos reunir una semana más para platicar acerca de estas excelentes, muy buenas noticias acerca de precisamente el Evangelio de la Paz. Bienvenidos, Pastora Evelyn Schwartz, muchas gracias por estar siempre con nosotros y a cada uno de ustedes que poco a poco se van conectando o que en definitiva nos ven luego, en un tiempo después de la transmisión en vivo, ya sea en nuestra página Escuela Superior El Olivo o por supuesto en la retransmisión Vea Canal. Sea muy bienvenido. Y como ustedes recordarán, estamos en este tiempo del año que marca el calendario hebreo en la cuenta de Omer. Recuerde que acaba de comenzar un tiempo precioso en el año del calendario religioso y este lo marca precisamente la festividad de Pesaj o Pascua, que recuerda la salida gloriosa del pueblo de Israel de Egipto, figura pues justamente del mundo. ¿Recuerda usted que esto, en su sentido máximo espiritual, habla de nosotros? En donde figura Egipto como el mundo y por supuesto Faraón como el enemigo del hombre, Hasatán. Y es así como esto, siendo una sombra, una prefiguración del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Recuerda usted todo lo que hemos hablado acerca de la sangre puesta con levillos en los postes y los dinteles de las casas de Israel? Una prefiguración hermosa de la crucifixión de Cristo y por supuesto esta fue la llave de nuestra salida de la esclavitud. Posteriormente hemos hablado acerca de la fiesta de Hamatzot o panes sin levadura, claramente una prefiguración también de la sepultura de Cristo. Y luego la tercera fiesta. Esta fiesta nos habla de la resurrección, Bikurim o primicia de los primeros frutos. Pero a partir de esto empezamos a contar lo que llamamos, de acuerdo a la cosmovisión bíblica, de acuerdo a las escrituras, la cuenta del Omer. Y estos son 50 días para que sea entregada ni más ni menos que la Torá, lo que en el español se ha traducido como ley, pero que debiésemos de una manera correcta decir o entender como enseñanza o como instrucción. ¿Para qué? Pues ni más ni menos, recordemos entonces y vayámonos al principio, cuando Dios hace todas las cosas buenas y perfectas. Termina el sexto día de todo lo que había creado y vio Dios que era bueno. Y dentro de toda esta creación maravillosa, asombrosa, crea Dios al hombre, a su imagen y semejanza. Pero recordará usted que es precisamente dentro de este mismo sexto día que el hombre peca y no sigue la instrucción de Dios. De todo árbol podrás comer menos de uno, del árbol del bien y mal. Recuerda usted la historia, no necesito contársela con mucho detalle. Y es así como, de acuerdo a la lingüística, entendemos que al caer el hombre en el pecado, se desconfiguró de esa creación perfecta, hermosa, que Dios había hecho en sí. Así que el hombre en esta condición caída tiene una desconfiguración tal dentro de sí, en lo que nosotros entendemos como cuerpo, alma y espíritu, de lo cual en algún momento vamos a platicar acerca de la cosmovisión bíblica para esta conceptualidad. Pero déjeme decirle que entonces el hombre ya no era capaz de estar en la presencia de Dios, porque delante de Dios no puede haber pecado. Así que en esta condición caída, Dios por amor expulsa al hombre del huerto. Y esta es la condición de exilio hasta el día de hoy. Pero Dios siempre ha querido tener una relación estrecha con el hombre. Y por eso, desde antes de la fundación del mundo, había ya ideado un plan. Y es así como la Biblia señala entonces que el Cordero fue inmolado antes de la creación de este mundo. Vea usted qué cosa más hermosa. ¿Y sabe cuál es la promesa? La misma promesa que Dios le dio a Abraham, la misma promesa que hemos encontrado en Éxodo, que hemos leído muchísimas veces, es precisamente esta: Kedoshim Tiu Ki Kadosh Ani Hashem. Y esto quiere decir
seréis santos porque yo soy santo. Vea usted cómo Dios pone su firma, Ani Hashem, porque yo soy Dios. Y recuerda usted precisamente la carta a los Hebreos, capítulo 6, que dice, porque no había otro mayor por quien jurar, Dios juró por sí mismo, ciertamente te bendeciré. Brahot, viene precisamente de una raíz que habla de injertar, volver a meter. Así que Dios nos está dando la promesa por medio de sí mismo, porque no hay otro mayor por quien jurar, que ciertamente habría de traernos de regreso a casa. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem, es decir, te voy a volver a llevar a ese estatus de santidad. Y así que el día de hoy vamos a hablar precisamente a qué se refiere la Biblia cuando habla de santidad. Déjeme contarle que dentro de la exégesis hebrea hay precisamente una regla de interpretación, y es que cuando queremos saber el significado de una palabra, debemos irnos al primer lugar en donde apareció esta dentro de las Escrituras. Y seguramente usted ya hizo conexiones. Efectivamente, el primer lugar en donde encontramos la palabra Kadosh se refiere precisamente al séptimo día de la creación. Es importante recordar que todos los días de la semana en el hebreo no tienen nombre, sino que únicamente son nombrados por un número. Pero el único día que efectivamente tiene un nombre distinto es el séptimo, y esto es Shabbat. Así que Shabbat nos habla de un tiempo especial para Dios. Véngase conmigo, por favor, al texto de Génesis 2, y como es nuestra costumbre, comenzaremos precisamente por el principio. Génesis 2, verso 3, y dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Ve usted que dice, y lo bendijo y lo santificó? ¿Qué quiere decir santificar? Santificar quiere decir apartar. Santificar quiere decir hacer diferente. Y esta es la razón por la cual es el único día que efectivamente tiene un nombre, Shabbat. Está hablando de tiempo. Déjeme contarle que cuando hablamos de Edén, la palabra de Edén en el arameo quiere decir precisamente tiempo. Así que Dios está haciendo un tiempo especial, apartando un tiempo especial. Pero regresemos ahora al libro de Levítico. Y hemos platicado muchas veces que el libro de Levítico es justamente el corazón de la Torá, el corazón de toda la enseñanza o de toda la de toda la enseñanza de Dios, o de todo el detalle de lo que Dios nos quiere enseñar, pongámoslo así. ¿Por qué razón nos quiere enseñar Dios con tanto detalle? Déjenme contarle que dentro del libro de Levítico se toman algunos temas importantes, pero es curioso cuando nos dedicamos a estudiar ver que este libro ocupa una tercera parte de su espacio precisamente para esto, para señalarnos un espacio santo, y será santo, y será santísimo para el Señor. Usted puede leerlo y verá cuántas veces se repite esta palabra dentro del libro. ¿Y a qué se refiere esto? Pues ni más ni menos que a la construcción del tabernáculo, es decir, un espacio justamente para que el hombre pudiese encontrarse con Dios. Ahora bien, yo le pregunto a usted, si la palabra de Dios es eterna, si Dios es eterno, ¿por qué razón ocupa tanto tiempo y espacio en detallar algo que ya no existe? Vea usted que ya no existe el tabernáculo y ya no existe el templo. ¿Por qué razón entonces el libro de Levítico se ocupa de manera tan especial y se lo dedica a la construcción de este espacio? Pues ni más ni menos que de la misma manera que Dios hizo o dedicó un tiempo y un espacio para estar con el hombre, ahora le pide al hombre
un tiempo y un espacio para que el hombre le dedique otra vez a la relación con Dios. Y fíjese usted que entonces entendemos, tal y como nos lo explica la carta a los Hebreos, si usted me hace el favor de acompañarnos, y como siempre hago la salvedad, en mi caso utilizo Reina Valera, pero usted por favor siéntase en la libertad de utilizar la versión que más le guste. Vea usted lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, verso 1. Porque la ley o la enseñanza o la instrucción, teniendo la sombra de los bienes venideros, no puede por los mismos, me salté. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Pues bien, todo esto que hemos platicado es una descripción, si bien de los bienes materiales en esta tierra, ese espacio determinado para con el Señor, déjeme decirle que son la sombra de los bienes venideros. Y véngase conmigo porque he aquí una cuestión puntual acerca de este mensaje. Véngase por favor a la carta a los Efesios, ya se me pasó, en el capítulo 1. Y recordará usted que hemos platicado que en este capítulo se nos explica que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Caminamos unos cuantos versos y encontramos que, vea usted, empecemos leyendo acá, en el verso 13, capítulo 1, carta a los Efesios. Y dice, en Él, o sea en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo de la promesa? Pues ni más ni menos que el poder de Dios que ahora, por misericordia, porque Él no puede negarse a sí mismo, ha hecho morar en nuestro corazón. Y a esto nos referíamos la semana pasada cuando hablábamos precisamente de la Merkabah, es decir, la carroza, el trono de Dios que hoy día es nuestro corazón, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, es el sello que Dios ha puesto en nosotros que nos aparta de una manera especial para Él. Pero este sello tiene una razón importante de ser. Y ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero acompáñeme usted, por favor, a leer a partir del verso 17. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que lo primero es conocer a Jesucristo, por supuesto. Pero continuemos en el verso 18. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, vea usted lo que debemos de saber, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que aquí hay dos verdades contundentes. Primero debemos de conocer, por supuesto, a Cristo Jesús, que es quien nos ha salvado, que es el único camino al Padre, es el único camino de retorno. Él es la puerta, Él es el Cordero, Él es Dios. Pero inmediatamente después la promesa de la esperanza a la cual hemos sido sujetados por misericordia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, que esta es la vida eterna, una eternidad con Cristo. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es decir, que le conozcamos y que conozcamos su herencia. Pero, ¿a qué se refiere esto? Pues bien, entendemos que en definitiva el ser humano en ese estado caído nunca podría habitar en la presencia de Dios. Por tanto, no habría una reconciliación, no habría una manera de tener una amistad, de tener una cercanía, de tener una comunión. Que Dios no puede estar, repito, o más bien el pecado no puede estar donde está Dios. Y me gusta usar un ejemplo. ¿Qué culpa tiene el cloro de ser cloro y matar a las bacterias? Simplemente
Si usted echa cloro donde hay bacterias, en definitiva, estas se mueren. Y el cloro sigue siendo cloro. Así que, para poner un ejemplo muy sencillo, esto es lo que sucede con el hombre en un estado caído, en un estado pecaminoso. Pero la promesa de Dios, y vamos a regresar a un texto que hemos leído y estudiado y abordado de muchísimas formas. Hágame el favor de venirse al texto de Éxodo 19, versos 5 y 6. Y prestemos atención, y dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y vosotros me seréis un reino, con atención, de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa. Y déjeme decirle que esta es una promesa para todo el pueblo. La palabra o la expresión que se utiliza aquí es Segulá Mikol Jajamín. Esto quiere decir un pueblo prototipo, un pueblo diferente. ¿Y en qué ve usted que el pueblo sea diferente? ¿En qué podemos notar que es un pueblo apartado, es un pueblo distinto a todos los demás? Pues ni más ni menos que guardan la ley de Dios. Porque esta ley, déjeme decirle, esta enseñanza es precisamente como un semáforo que nos indica cuándo poder pasar y cuándo no, cuándo detenernos y cuándo continuar la marcha. Es también aquellas bardas al lado del camino que impiden que podamos despeñarnos. Es importante entender que Dios ha dado esta promesa, la promesa de la enseñanza, tal y como comenzamos explicándolo en el programa. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem. Y seréis santos porque yo soy santo. Así que esta palabra, esta promesa, es la promesa de justamente la herencia de los santos en su gloria. Es el poder volver a regresar a casa bajo única y exclusivamente sus preceptos, sus ordenanzas y sus enseñanzas. Véngase conmigo y vea cómo Dios nos cumple esa promesa. Véngase a Deuteronomio y vamos a leer Deuteronomio 7, versos del 6 en adelante. Y dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y yo le pregunto a usted, si regresamos en una cápsula de tiempo y vamos a Israel, ¿cree usted que cuando ellos van vagando en el desierto, son realmente este pueblo santo, este pueblo especial, este pueblo distinto? ¿Recuerda usted que ni bien habían salido de Egipto y ya estaban murmurando en contra de Dios y de Moisés y de Aarón? ¿Recuerdan? Porque no tenían agua, porque no tenían alimentos. Siguen caminando y se quejan del calor. ¿Se recuerda usted que hacen una imagen de un becerro? Y cuando vemos estas escrituras que contrastan la realidad física, la realidad natural, con ese inmenso amor de Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios está viendo a futuro. Este pueblo distinto, este Segulá Mikol Jajamim, un pueblo diferente. Y le vuelvo a leer: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y vea lo que sigue, vea qué cosa impactante. Y dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y vea la razón por la cual Dios lo hace, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por supuesto, esto habla de ellos en una cuestión histórica, pero habla de usted y de mí en una cuestión espiritual. Y vean lo que sigue: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da, por supuesto, el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Vea qué cosa tan impresionante. Dice que no es porque nosotros lo merezcamos. Por supuesto que no. No es, como dice esa oración hermosa del profeta Daniel. Entramos delante de tu presencia sabiendo que no es por nuestra propia justicia. Gracias a Dios que no. Es por la muchedumbre de tus misericordias. Por eso es que el Señor nos da el camino, la verdad y la vida, y se entrega a sí mismo para que por medio de esta única ofrenda, el Cordero de Dios que quita el pecado, podamos entonces ser justificados. Y déjeme decirle que es ahí donde encontramos la diferencia y el uso en el hebreo, que no vemos en el español, de dos palabras que nos hablan precisamente de el justo. Y es que entendemos que Sedaká es aquel que es justificado por medio de la integridad de Dios. Y Tzadik es aquel que, gracias a la Sedaká, entonces tiene la capacidad ahora de poder cumplir las mitzvot, es decir, la ley o la enseñanza de Dios. ¿Y sabe qué hay que hacer? Únicamente creer, únicamente tomarnos a ese pacto. Y le vuelvo a leer, no porque nosotros seamos capaces, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y recuerde usted que en el hebreo, amar es la palabra ahava, y esta comparte una o tiene un shoresh o una raíz gramatical que es ham, y esto es dar. Así que el amar tiene una estrecha relación con dar. No puede existir el amor si no se da. Y esta es la razón por la cual Juan nos explica que de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Es así, solamente así, que nosotros podemos alcanzar la Kedushá o la santidad, como se dice en el español. Y esto es vivir para el Señor, agradándole a Él, cumpliendo y guardando los límites que Él ha establecido dentro de su palabra. Es esto tan importante para que los demás pueblos, tal y como lo dice Deuteronomio 4, se den cuenta y digan, nación grande y sabia es esta, que tiene un Dios tan cercano que le escucha, que el pueblo, y lo exhorto a que lea este capítulo hermoso, el pueblo ora y Dios inmediatamente escucha la oración. Fíjese usted que no es casualidad que los esponsales del matrimonio judío se llamen Kiddushim, y esto es precisamente todo el conjunto de normas del matrimonio hebreo. Y ¿saben? Es así como el novio le entrega a la novia una prenda de gran valor para precisamente decirle, tú estás apartada para mí y solamente para mí. Y yo estoy apartado solo para ti, exclusivamente para ti. Así que podemos regresar entonces a la carta a los Efesios y entender que dice ahí que fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo, que son nuestras arras, hasta que Él venga. El matrimonio ya está pactado, ya es un hecho. Solo estamos esperando justamente, y véngase conmigo, y lo vamos a leer porque no me quiero correr el riesgo de parafrasearlo. Vea usted capítulo 1, carta a los Efesios, verso 14, y dice, comencemos antes, y dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Él ya adquirió esta posesión, pero todavía no lo vemos, dice la carta a los Hebreos.
Así que habrá un momento en el cual, en un abrir y cerrar de ojos, veremos esta promesa hecha realidad, esta posesión adquirida hecha ya una nueva o un nivel superior de creación, es decir, vueltos a casa con esta integridad de cuerpo, con esta integridad en todo nuestro ser, que sea capaz de estar en la presencia del Señor eternamente y para siempre. Dígame si no son verdaderas promesas que son un bálsamo al corazón. Y es así como entonces podemos regresar a lo que la semana pasada estábamos platicando. El ser el resplandor de la gloria de Dios, no por nuestro propio medio, sino porque el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, mora en nosotros y ha cambiado nuestra naturaleza de tal manera que ahora somos capaces de reflejar la luz de Cristo. Y recuerda usted que Pablo nos hace todo un tratado en Corintios acerca de este tema. Ahora vosotros sois esa luz. Vosotros sois entonces los llamados a alumbrar en medio de la oscuridad. Recuerda usted que el día oscurece, pero hay una promesa del amanecer. Y ese amanecer está pronto a llegar. Recuerde usted que es precisamente Cristo Jesús, el Shahar. Es Cristo Jesús, la estrella de la mañana, que pronto resplandecerá porque hemos de volverle a ver. Y para terminar, vamos entonces al texto de Apocalipsis capítulo 21. Y aunque hemos leído muchas veces también este texto, es importante entender. ¿Recuerda usted que Deuteronomio nos decía que porque Dios nos ha amado, nos ha dado estas capacidades? Pero aquel que le rechaza, ciertamente él mismo en persona vendrá a darle también justa retribución. Porque nada inmundo, es decir, nada que esté conectado con el sistema mundo podrá entrar en la Nueva Jerusalén. Y vea usted que dice así, versículo 27, capítulo 21, libro de Apocalipsis. No entrará en ella, es decir, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y déjenme aclararle algo. En el tecnicismo hebreo, la mentira es, claro, lo que nosotros entendemos como apartarnos de la verdad, pero esto todavía tiene una implicación más profunda. Este es el mundo de Shikra o el mundo de la mentira, y todo aquello que se oponga a la enseñanza de Dios es Shikra, es mentira. Así que vea usted qué barda tan alta. Todo aquello que se opone a la enseñanza de Dios es precisamente lo que está acá en el libro de Apocalipsis señalando o condenando como que no podrá entrar a esta eternidad con Cristo. Se lo repito, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o conectada con el mundo, o que haga abominación o que pertenezca a la Shikra, es decir, todo aquello en contra de la palabra de Dios, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y bien, estamos en un tiempo maravilloso, porque pronto estaremos celebrando o conmemorando, para expresarme de mejor manera, la cuarta fiesta del calendario hebreo, y esta es ni más ni menos que Shavuot o semanas, pero que también en el griego, por una cuestión de semántica, se llama Pentecostés. Pentaconta, la cuenta de 50. Claramente usted, por supuesto que sabe lo que sucedió en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando esta fiesta tiene su cumplimiento profético. Y efectivamente desciende el Espíritu Santo para morar en nosotros. Dígame si todo esto no es verdaderamente esas buenas nuevas de esperanza, esas buenas nuevas de salvación. Así que por favor no se pierda de nuestras transmisiones. Muchas gracias a quienes se comunican con nosotros, ya sea a través de Messenger o en nuestras páginas en internet. Sabe usted que es bienvenida cada una de sus sugerencias y cada una de sus dudas. Es un gusto poderlas resolver.
Muchísimas gracias. Y no me quiero despedir sin exhortarlo para que se inscriba. Aún están abiertas las inscripciones para nuestro discipulado virtual todos los días sábados 9 de la mañana, hora Guatemala, Centroamérica. Y por supuesto, usted es bienvenido. Por favor, ingrese al muro de Escuela Superior El Olivo. Ahí encontrará todas las instrucciones para poderse inscribir. Es completamente gratuito. Así que lo dejo. Por mí esta semana ha sido un gusto poder compartir con usted. Por favor, compartan nuestras enseñanzas, nuestras transmisiones, que así nos ayuda a llevar y hacer realidad esa mitzvah, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias y quédese, por supuesto, en compañía de Bea Canal. Hasta la próxima semana.